Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a la solución de estos ejercicios del libro de Ingeniería de Procesos de Separación, segunda edición, Philip Wanka. ¿Ok? Nos quedamos en el capítulo 2, en la sección de ejercicios. ¿Ok? Nos quedamos, habíamos resuelto el primer ejercicio, el de 1 para la mezcla metanol-agua. Y vamos a seguir trabajando ahora con el ejercicio de 2, con la misma mezcla metanol-agua, ¿ok? Entonces, este es el ejercicio. Nos muestran el siguiente diagrama ya del proceso. Tenemos aquí, ok, tenemos, dice, problema D2. Se conectan dos cámaras de evaporación instantánea como se ve en el diagrama. Okay, tenemos el siguiente diagrama. Ambas trabajan a una atmósfera de presión. La alimentación al primer tambor es una mezcla binaria de metanol y agua que contiene 55% mol de metanol. La tasa de flujo de alimentación es de 10.000 kilomol por hora. El segundo tambor de evaporación instantánea trabaja con una relación o una fracción vaporizada de 0.7 y la composición del producto líquido es del 25% mol de metanol. Nos dicen que los datos de equilibrio aparecen en la tabla 2.7. Okay, vamos a seguir trabajando con la misma tabla, los mismos datos de equilibrio y por lo tanto vamos a resolverlo. Nos piden cuál es la fracción evaporada en el primer tambor de evaporación instantánea, cuánto valen la composición en el vapor Y1, la composición en el vapor Y2, la composición del líquido X1 y sus respectivas temperaturas. Ok, estos ejercicios hay que recalcar que es más práctico resolverlos mediante diagramas, ¿no? Diagramas de equilibrio obtenidos o creados a partir de datos de equilibrio. Ok, estos datos de equilibrio ya lo habíamos explicado en el ejercicio pasado. Tenemos la composición en el líquido en porcentaje molar, la composición en el vapor y sus respectivas temperaturas. Okay, de estos datos de equilibrio podemos sacar diagramas composición y composición temperatura, como se los voy a mostrar a continuación. Okay, empezamos por ahí. Tenemos los datos de equilibrio, el porcentaje mol, quitamos los porcentajes. En vez de 2 tenemos 0.02, en vez de 8 tenemos 0.08 y así respectivamente. 90 pues tenemos 0.9, al igual con la composición en el vapor del metanol y sus respectivas temperaturas en grados Celsius. Ok, ya habíamos visto que este diagrama de composición se creaba a partir, o lo podíamos crear a partir de, en el lado de las abscisas, que en el lado horizontal tener las composiciones del líquido, aquí las tenemos marcadas, y en el lado de las ordenadas, en el eje vertical, tendremos la composición en el vapor, ¿ok? Y también ayudado por una línea de referencia que no es nada más que las composiciones del líquido, tanto en el eje horizontal, las composiciones del líquido, como en el eje vertical, ¿ok? Y así se crea el diagrama composición. Y también tenemos por este lado el diagrama composición temperatura, ¿no? Que también relaciona o nos habla de las composiciones a las cuales se encuentra o a las cuales se vaporizan, ¿no? De acuerdo a sus temperaturas. ¿Okay? Tenemos la línea de líquido saturado o la temperatura de burbuja, ¿sí? Están todas estas líneas de acuerdo a las composiciones. Vamos a tener o nos van a representar nuestras temperaturas de burbuja. ¿Okay? Y por el lado arriba, la línea naranja de aquí, la curva naranja, nos van a representar nuestras temperaturas de rocío, nuestras temperaturas del vapor, ¿ok? Y esas, por ejemplo, la temperatura de burbuja pues se hace a partir, en el lado de las X, de las abscisas tenemos pues las composiciones en el líquido, y en el lado de las ordenadas tenemos nuestras respectivas temperaturas, ¿ok?
al igual que en la línea de temperatura de rocío, pues en las abscisas tenemos las composiciones del vapor, y en las ordenadas en el eje vertical tendremos las respectivas temperaturas. ¿Ok? Bueno, una vez ya explicado este diagrama, es muy importante trabajar con estos diagramas porque, como veremos a continuación, facilitan realmente la resolución para mezclas binarias. ¿Ok? Hay que recalcarlo, que es para mezclas binarias, separación de mezclas binarias. Para separación de multicomponentes ya lo veremos más adelante, se verá con una relación de métodos numéricos. Espero que podamos crear juntos un programa en Fortran, ¿ok? Yo ocupo Fortran, ¿sí? Entonces a partir de ahí vamos a crear un programa para que nos resuelva ya directamente, ¿ok? La solución del ejercicio para sistemas multicomponentes, ¿ok? Y esa es la manera más rápida en realidad, porque de hacer la solución de un sistema multicomponentes, en realidad pues estamos resolviendo un sistema iterativo, ¿no? Que se va ciclando hasta pues obtener las restricciones, ¿sí? Respetar las restricciones de las composiciones de líquido y vapor para poder dar la solución. Ok, bueno, entonces esto sería por los diagramas y empezamos. Ok, como observamos ahora nuestro diagrama del proceso, tenemos dos cámaras de evaporación instantánea. Ok, tenemos aquí que ambas trabajan a 1 atmósfera. Tenemos inicialmente un flujo molar de 10.000 kmol por hora con una composición inicial de 0.55. Ok, estará trabajando a 1 atmósfera y a una temperatura que aquí nos la piden, temperatura T1. Ok, pues por lo tanto en el proceso pues vamos a tener aquí en el producto B1 pues una composición del vapor, y nos dicen que el producto de fondo, el líquido residual, ahora va a ser otra vez calentado y presionado. Ok, recordemos que la bomba y el calentador eran parte fundamental de los procesos de destilación instantánea. Ok, tal vez a este momento no lo podamos apreciar, pero les digo, más adelante veremos realmente los efectos energéticos que tienen el introducir o el precalentar esta mezcla líquida. ¿Okay? Entonces este líquido de fondo, este líquido residual, al ser precalentado va a tener una composición y un flujo molar, ¿no? Que van a ser los mismos que el líquido residual, ¿okay? Porque realmente es el único balance que hay aquí, ¿sí? Entonces decimos que el líquido de fondo de la cámara 1 es igual a la alimentación de la cámara 2, ¿ok? Y también debemos recalcar que la composición no se ve afectada, ¿ok? Porque no nos dan algún efecto calorífico, no nos dan temperaturas, ni nos hablan realmente de eso, ¿no? Entonces vamos a considerar que esta bomba y este precalentador realmente no afectaron la composición de salida de la cámara 1 a la cámara 2, ¿ok? Por otro lado, en la cámara 2 vemos que igual trabaja a 1 atmósfera. Tenemos aquí el producto destilado de vapor con su composición respectiva y el producto final de fondo, ¿no? Tenemos una composición del metanol de 0.25 y la relación de fracción vaporizada de 0.7. Ok, entonces hay que ver primero por dónde atacar el problema. Vamos a empezar obviamente por los balances de masa, y realmente vemos que aquí presentamos más información que de este lado, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Esta relación fracción vaporizada realmente nos va a ayudar mucho. Recordemos que esta fracción vaporizada la podemos obtener a partir de, o nos puede ayudar en la solución de la ecuación de operación, la línea de operación. Bueno, más ya lo vamos a explicar. ¿Okay? Entonces empecemos. Vamos a empezar aquí. Okay. Vamos a empezar por el balance de masa en la cámara 1. Okay, vamos a poner aquí. Vamos a poner balance de masa. Okay, a ver, permítame. Balance. Okay.
balance de masa en la... permítame, por favor. Balance de masa en la cámara 1. Ok, entonces tenemos, vamos a nombrar aquí como F1, aquí L1, aquí vamos a denotar F2 y L2. Ok, entonces tenemos entrada igual a salida. F1 es igual a B1 más L1. ¿Okay? Esta es nuestra primera ecuación de nuestra primera cámara de evaporación. Ahora, el siguiente balance pues es para el elemento o la sustancia más volátil, ¿okay? El componente más volátil. Entonces tenemos F1 Z1 igual a B1 Y1 más L1 X1. ¿Ok? ¿Qué observamos aquí? Que solamente tenemos el valor de F1, que son los 10.000 kmol por hora. Tenemos la composición inicial, que son 0.55. Y de ahí en fuera no tenemos ningún dato. ¿Ok? Por eso es que es mejor empezar por la cámara 2, porque obviamente podemos sacar más información a partir de las relaciones de fracción vaporizada, ¿sí? Ok, entonces vamos a poner aquí para la cámara, tenemos aquí el balance de masa en la cámara 2. Ok, realmente espero que se esté entendiendo mi letra, disculpen. Ok, bueno, en el balance de la cámara 2 pues es respectivamente igual, ¿no? Que tenemos un flujo de alimentación que va entrando, que va a ser F2, y tenemos el mismo producto como vapor B2 más L2. Ok, hay que denotar los subíndices que corresponden a las respectivas cámaras de evaporación. Igual para el balance para el componente más volátil. Ok, ya explicamos que el componente más volátil es aquel que, bueno, obviamente dentro de la mezcla binaria, pues es aquel el que tiene el menor rango de temperatura de ebullición. ¿Okay? Recordemos fácilmente o como referencia, punto de referencia, que la temperatura de ebullición del agua pues es 100 grados, por lo tanto la temperatura de ebullición del metanol estaría rondando entre los 64 grados, 64.5. Ok, sí, el elemento más volátil, componente más volátil, componente es el componente más ligero y pues obviamente el agua va a ser el componente más pesado. Ok, entonces aquí tenemos los balances de masa para la cámara de evaporación 2. Ok, tenemos lo mismo, el flujo que entra aquí por la cámara 2 y tenemos los productos destilados. Ok, entonces de aquí que tenemos, pues no tenemos la relación B2, ni tenemos F2, ni L2, solamente contamos con la composición final del producto de la cámara 2. Ok, entonces hay que hacer las siguientes consideraciones, o realmente qué es lo que habíamos visto. Ok, habíamos visto, déjenme, ok, habíamos visto, si ven este puntito rojo, que ya habíamos visto que F2 era igual a L1 porque el producto de fondo de la cámara 1 va directamente, ¿sí?, a la corriente o alimenta directamente a la cámara de evaporación 2, ¿ok? Entonces esa es una relación muy importante que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Que el producto de fondos de la cámara 1 es la que alimenta directamente a la cámara de evaporación 2, ¿ok? Entonces esa es una de las relaciones, ¿ok? ¿Ok?
que nos da directamente el problema, ¿ok? Relaciones. Tenemos que F2 es igual a L1, ¿ok? Por lo tanto, también la composición de F2, que es Z2, pues va a corresponder a la composición del líquido X1, ¿ok? Esto es muy importante que lo veamos, ¿ok? Hay que denotar que más adelante los problemas veremos que realmente la temperatura va cambiando con la composición, sí es un factor importante. Pero en este caso pues no nos dan algún otro dato más, ¿no? Hay que recordar que debemos trabajar pues con datos que nos deben indicar aquí el problema, ¿okay? Entonces, por lo tanto, denotamos estas relaciones, que el flujo de alimentación de F2, o sea que alimenta la cámara 2, proviene de el producto de fondos de la cámara de evaporación, ¿ok? Entonces, esa es una de las relaciones. Okay. Ahora, ¿por dónde más podemos atacar el problema? Pues nos queda esta parte de acá, ¿sí? La fracción vaporizada de la cámara 2, ¿ok? Entonces, esa fracción vaporizada se construye a partir de las rectas de operación, las líneas de operación. Entonces, vamos a determinar las líneas de operación respectivas para cada cámara de evaporación. Ok, empezamos. Entonces, vamos a poner de este lado, vamos a poner línea de operación 1, ok. Entonces, como vimos, la línea de operación 1 pues era simplemente del balance 2 de la ecuación 2 despejar a Y1, ok. Entonces sería Y1 igual a F1 B1 Z1 menos L1 B1 X1, ok. Y aquí también vamos a escribir la línea de operación dos, ok, que corresponde a la cámara de evaporación 2. Ok, entonces tenemos igual, vamos a despejar a Y2 de la ecuación. Ok, esta sería entonces nuestra ecuación 3, ecuación 4. Ok. Vamos a poner aquí ecuación 5 y ecuación 6. Entonces, de la línea de operación nos tenemos Y2 igual a F2 B2 Z2 menos L2 B2 X2. Ok, entonces vamos a trabajar con la línea de operación 1, a pesar de que obviamente más adelante vamos a trabajar con la línea de operación vamos a trabajar con la línea de operación 2, ¿okay? Porque es realmente donde nos dan el valor de 0.7, ¿okay? Entonces, ¿cómo determinar este valor? Vamos a recordar que es B entre F la relación vaporizada, ¿okay? Y recordemos que esto es igual a la relación vaporizada teta. ¿Ok? Entonces, pues simplemente aquí tenemos ser Y2 igual a F2 entre F2 entre B2 entre F2, ¿ok? Multiplicamos y dividimos tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Para que nos dé como si multiplicáramos por 1, ¿ok? Z2 menos. Ahora, como queremos todo tenerlo en función de la fracción vaporizada teta, que está en función solamente del flujo de vapor entre el flujo de alimentación, pues hasta a este flujo de líquido 2, pues lo vamos a sustituir de acuerdo a la ecuación 3, ¿okay? Que sería F2 menos B2. Tenemos F2 menos B2 entre B2 X2, ¿ok? Si seguimos operando, aquí tendremos Y2 igual a Z2 entre teta, ¿ok?
menos, aquí igual multiplicamos y dividimos, o sea sería F2 entre F2 menos B2 entre F2 entre B2 entre F2 X2. Ok, seguimos operando y tendremos ahora lo siguiente: Y2 igual a Z2 entre teta menos 1 menos teta sobre teta por la composición 2. Ok, y vemos de aquí que esta línea de operación 2 realmente obtenemos más datos. ¿Okay? Tenemos la composición en el líquido X2 que representa 0.25 y la relación de fracción vaporizada 0.7. Ok, entonces de aquí solamente nos falta determinar Y2 y Z2, que serán a partir del diagrama de equilibrio. Ok, entonces vamos a terminarlo. Vamos a despejar aquí Y2 igual a Z2 0.7, ¿sí? Es el valor que vale la fracción vaporizada. 1 menos 0.7 pues sería 0.3 entre 0.7 X2. Ok, entonces esta es nuestra línea de operación, que solamente necesitamos encontrar XY2, que va a ser a partir del diagrama composición. Ok, recordemos que al tener X2 pues podemos determinar del diagrama Y2, que recordemos que son puntos, ¿no? Son puntos dentro de nuestro diagrama de dispersión. Y de ahí para poder obtener Z2, ¿sí? Z2, que es la composición del flujo 2, y de ahí hacer una reversa. Nos vamos a ir de atrás hacia adelante. Ok, entonces vemos. Vamos a entrar, ¿ok? Vamos a entrar en el diagrama composición simplemente con este valor de 0.25, ¿ok? Nos vamos a nuestro diagrama de equilibrio, a nuestro diagrama de composición, y nos ubicamos en el punto X, ¿ok? Recordemos que en el lado horizontal tenemos las abscisas y en el lado vertical las ordenadas. Ok, entonces vamos a entrar con 0.25 y nos vamos a ir hasta que nuestra línea, esta línea que estamos dibujando, toque nuestra curva de equilibrio. ¿Okay? Aquí la tenemos. ¿Okay? Esta es nuestra curva de equilibrio. ¿Okay? Y esta es nuestra línea de referencia. Recordemos que nuestra línea de referencia solo nos está colocando o demostrando los puntos X1 contra X1. En cambio, la línea de el diagrama de equilibrio nos representa un punto ordenado entre la composición del líquido y la composición del vapor. Por eso es que nosotros optamos por, o nos facilita realmente este diagrama, la solución de los ejercicios en mezclas binarias. ¿Ok? Entonces, entramos en 0.25 y de ahí nos vamos, donde tocó con la curva, nos vamos a desplazar hacia la izquierda, donde nos representará el valor de Y2, ¿ok? Como vemos ahí, entramos en 0.25 aproximadamente, en donde toca, nos desplacemos hacia la izquierda y vemos que está entre 0.6 y 0.65. Ok, entonces vamos a escoger un valor. ¿Qué les parece si escogemos 0.63, 0.62? Ok, más o menos está abajito de la mitad, entre la mitad. ¿Sí? Si vemos bien el recuadro, vamos a hacer un pequeño zoom. Recuerden que estas lecturas de los diagramas pues va a ser dependiente de cada uno, ¿no? ¿Sí? Cada quien va a leer su aproximación más cercana. Ok, vemos que está entre la mitad, pues vamos a escoger 0.63. ¿Ok? Entonces, hoy creo que me pasé. Ok, entonces repasando, vamos a repasar lo que hicimos. Entramos con la composición de 0.25 correspondiente a la fracción del líquido residual de la cámara de evaporación 2. Entonces, subimos por toda la línea, subimos 90 grados, o sea, una línea recta. Y hasta que toque con la curva de equilibrio, ok, la curva de equilibrio,
nos vamos a desplazar hacia la izquierda para obtener nuestra composición Y2, ¿ok? Entonces leemos aquí 0.63, ¿ok? Entonces nos vamos acá, entonces tenemos que Y2, entonces tenemos que para x igual a 0.25, Y2 es igual a 0.63. Entonces observamos, ya aquí tenemos los datos, ¿ok? X2. Y ahora nomás nos queda despejar la composición de la alimentación 2, ¿ok? Que sería Z2. Entonces sería Z2 igual a Y2, que vale 0.60, bueno, vamos a ponerlo, Y2 menos más 0.3 entre 0.7 X2, ¿ok? Y todo eso por 0.7. Tenemos Z2 igual a Y2 0.63 más 0.3 entre 0.7 por 0.25, que equivale a la composición del líquido 2 por 0.7. ¿Ok? Al resolver eso en la calculadora, pues nos da un valor de, permítame, más 0.3 entre 0.7 por 0.25 por 0.7. Nos da un valor de 0.516, ¿ok? 0.516. Okay, creo que soy muy despistado y no me acordé que estoy en Excel. Okay. Entonces, que estoy en una hoja de Excel. Entonces vamos a poner 0.7 que multiplica a 0.63 más 0.25 por 0.3 entre 0.7. Okay, cerramos el paréntesis y nos da el valor de 0.516. Ok, aquí lo vemos, ¿sí? 0.7 por 0.63 más 0.3 por 0.25 entre 0.7 nos da 0.516. Ok, vamos a escoger o vamos a redondearlo a 0.52. Ok, entonces esta es la alimentación. La composición de la alimentación 2, ¿okay? Esta sería la composición de la cámara de evaporación 2 en el vapor y la composición en el líquido, ¿okay? Entonces vamos a subrayar las respuestas. Bueno, más adelante las subrayamos, ¿okay? Bueno, una vez teniendo esto, pues ya podemos construir formalmente nuestra línea de operación y ver realmente cómo se comporta, ¿no? este punto. Ok, entonces tenemos, vamos a nuestro diagrama. Ok, vamos a ponerlo aquí. Aquí vamos a tener Y2. Aquí va a ser Y2. Vamos a tener la composición inicial que habíamos cogido, 0.52 entre la fracción vaporizada, 0.7, menos la fracción vaporizada por la composición de líquido entre 0.7, ¿ok? ¿Sí? Y si bajamos y lo metemos a nuestro diagrama, seleccionar datos, ¿ok? Vamos a agregar, vamos a ponerle pues la línea Y2, tenemos en el valor de las X pues las composiciones y en el valor de Y2 pues el valor de Y2, ¿ok? Y la anexamos, ¿ok? Aquí vemos como nuestra curva o nuestra línea de operación, ¿sí? Vemos cómo corta en 0.25, ¿sí? ¿sí? Y nos desplazamos
hasta pues el valor, ¿no? 0.63. ¿Ok? Si lo vemos, habíamos dicho que íbamos a trabajar de atrás hacia adelante, ¿no? Pero si hubiéramos trabajado de adelante hacia atrás, como era una vez obtenido, cómo era la metodología o el algoritmo, por así decirlo, ¿no? Tenemos nuestro diagrama, composición, nuestra línea de referencia, construimos o resolvemos los balances de materia hasta poder obtener nuestra línea de operación. Ok, entonces una vez trazada nuestra línea de operación, entramos, obviamente a la línea de operación, como habíamos dicho, corta en el punto de la alimentación, del flujo de alimentación. Ok, entonces tenemos 0.25. Okay. Bueno, más bien si le hacemos de atrás hacia adelante, entraríamos en 0.52. Ok, entraríamos en 0.52 y en donde corte la curva de equilibrio. Ok, entonces entraríamos con Z2 igual a 0.52, más o menos por aquí, que es aquí donde corta, ¿sí? Y vemos que también cortaría aquí, que es la composición del líquido, ¿ok? Entonces le veríamos aquí donde corta la línea de operación y la seguimos hasta que corte en el diagrama o la curva de equilibrio. Es muy importante notar que esta línea de operación debe de cortar la línea o el diagrama de equilibrio, la curva de equilibrio, ¿ok? Entonces cortó en 0.25 y en 0.62, ¿ok? Así es como hubiéramos trabajado de adelante hacia atrás, ¿ok? Entonces así fue como quedó nuestro balance, ¿ok? Entonces aquí teníamos en el vapor aquí teníamos 0.63, 0.25 y 0.52. ¿Ok? Casi no se ve, ¿verdad? Vamos a poner si lo puedo hacer 0.52 y 0.63. Ok. Entonces, para poder determinar los flujos es necesario resolver aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos las composiciones del flujo de alimentación y utilizamos las relaciones que ya habíamos supuesto, ¿no? Que ya habíamos supuesto. ¿Ok? Regresamos a la ecuación 5 y la ecuación 6. ¿Ok? Nos dice la ecuación 6 que la composición del flujo de alimentación de la cámara 2 debe ser igual a la composición del líquido residual de la cámara 1, ¿okay? Asimismo como sus flujos, ¿okay? Sus flujos molares. Entonces determinamos aquí que Z2 es igual a 0.52, por lo tanto Z2 es igual a X1, entonces la composición en L1 debe ser de 0.52, ok. Entonces aquí tenemos 0.52 de acuerdo a las relaciones a las suposiciones que habíamos hecho, ok. Como vemos aquí en el diagrama es obvio, ¿no? El único flujo de alimentación que alimenta la cámara 2 pues es el producto de fondos de la cámara 1, ok. Asimismo como sus composiciones, ok. Entonces, no podemos entrar aquí para resolver la cámara 1. Como no tenemos nuestra fracción vaporizada, pues ahora sí podemos resolver ya que tenemos la composición del producto destilado del líquido residual, del producto residual. Ok, entonces, vean aquí, 0.55 y 0.52. Ok, entonces nos vamos a nuestro diagrama. Ok, recordemos, esta línea de operación ya va a quedar así, porque repito, no hace falta hacer las operaciones como aquí para obtener la fracción vaporizada, ya que no contamos con ese valor y realmente es algo que nos piden, la fracción vaporizada. Entonces entramos con las composiciones, ¿okay? Vamos a ver otra vez qué tan fácil resuelve los ejercicios de destilación binaria con los diagramas de equilibrio, ¿ok? Entonces borramos esta línea de operación, ¿sí? O vamos a borrar aquí para que
para que no nos estorbe. ¿Ok? Entonces vamos a desplazar aquí para que podamos ver la línea de operación Y1 también de este lado. ¿Ok? Y1, línea de operación Y1. Ok, entonces, como habíamos visto acá, entramos con 0.55 y en donde corte para líquido residual de 0.52. Entramos aquí, dibujar, insertar una forma. Okay. Z igual a 0.55. Okay. Entonces, ya cortó nuestra línea de referencia. Entonces, se supone que la fracción vaporizada va a cortar línea. Bueno, nuestra línea de operación debe cortar de esta manera, ¿no? De manera, pues un lineal, ¿no? Lineal, desde a partir de la línea de referencia, ¿ok? Entonces, nos ubicamos aquí hasta 0.52, que era la composición del líquido residual, ¿sí? 0.52, más o menos por aquí. Y que corte hasta el diagrama de equilibrio, ¿sí? Recordemos que debe cortar en el diagrama de equilibrio, porque el diagrama de equilibrio, la curva de equilibrio, nos representan los puntos ordenados X1 y Y1, por así decirlo, ¿no? Nos representan los pares ordenados, ¿sí? Entonces, entramos de nuevo, entramos con 0.55, ¿sí? Que proviene del flujo de alimentación de la cámara 1 y vamos a leer hasta que tengamos un producto de fondos de 0.52, que entonces entramos en 0.52 y hasta que corte la línea de equilibrio, el diagrama de equilibrio, la curva de equilibrio, es ahí donde nosotros vamos a leer de este lado la composición en el vapor, ¿ok? Vamos a ver por acá, ahí cortó en 0. Bueno, vamos a moverlo. 0.52. Vamos a moverlo por aquí. ¿Sí? 0.52. ¿Ok? Aquí donde cortó. Nos vamos hasta acá. Ok, vamos a ver 0.50. Entonces quiere decir que nuestra línea de operación pues va a desplazarse de la siguiente manera, ¿no? Algo por así. O algo por acá, ¿no? Va a tener este tipo de tendencia. Ahorita vamos a construirla realmente. Ok, entonces, como ya teníamos la composición en el flujo residual de 0.52, pues ahora leemos en el vapor cuánto tenemos de metanol. Ok, vamos a ver 0.52. Pues yo le calculo arribita, ¿no? Por acá. Ok. 0.8, ok. Esta línea está mal. Está toda chueca. Okay, y estaría como por acá. Ok. ¿Sí? Vamos a ver que está entre 0.75 y 0.8. Vamos a ponerle que les gusta 0.76, 0.77. Okay. Para verlo un poquito más exacto, vamos a tratar de hacer más grande nuestro diagrama. Okay. Este diagrama aquí lo vemos con un poquito de mayor claridad. ¿Cómo que no? Okay. Vemos aquí que cortó 0.55 acá, 0.52 por acá exactamente, y ahí donde cortó, ¿no? Entonces seguimos la línea más o menos derechito, ¿sí? Entre 0.75 y 0.8. Vamos a ponerle, yo le voy a poner 0.77. ¿Sí? Recordemos que pues va a depender de cada quien, ¿no? Su respectivo criterio.
Ok, déjenme acomodar acá. Bueno, mejor aquí. Ok, entonces le llamo 0.77. Ok, entonces tenemos un producto destilado de 0.77. ¿Sí? Ok, y a partir de aquí ya podemos resolver el balance de masa y seguir adelante. Ok, entonces, okay, un sistema de ecuaciones. Ok, para las ecuaciones 1 y 2 tenemos 10.000, ecuación 1, tenemos 10.000 B1 más L1. Ok, ahora aquí tenemos 10.000 por 0.55 igual a B1 por Y1, que vale ¿cuánto? 0.77. Tenemos 0.77 más L1 por 0.52. ¿Okay? Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ok, esto ya lo podemos resolver pues con alguna de las reglas de eliminación de ecuaciones por sustitución o por una pequeña matriz, como se nos haga más fácil. Inclusive podemos hacerlo por computadora. Ok, vamos a hacer uso de la calculadora, que en este caso yo lo estoy haciendo aquí manual en la calculadora, como les digo. Tendremos aquí, vamos a ver, 0.77, 0.52. Aquí tendremos 10.000, 1, 2, 3 por 0.55. Ok, entonces resolviendo, tendríamos que en el vapor tendríamos un flujo, que en el vapor B1, permítanme aquí, en el vapor B1 tendríamos un flujo de alimentación de 1200 kilomol hora, y en el líquido residual tendríamos 8800 kilomol hora. Ok, entonces aquí tenemos las primeras respuestas, okay, los flujos de alimentación de la cámara 1, ¿sí? 1200 y 8800. Ok, ahora procedemos a encontrar los flujos de la alimentación de la cámara 2. Ok, recordemos obviamente aquí, como habíamos dicho, que este flujo de alimentación residual del líquido residual que sale de la cámara 1 pues va a ser la única corriente que alimenta a la cámara 2. Entonces, por lo tanto, tenemos que F2 va a ser igual a L1. ¿Okay? Entonces tendríamos aquí tendríamos que sería, ¿cuánto? F2 equivaldría a 8800 kilomol hora. ¿Okay? Y una vez teniendo las respectivas composiciones, pues vamos a resolver el balance. ¿Okay? Balance. ¿Okay? Entonces tendríamos aquí 8800 y 8800 igual a B2 más L2
Entonces tendríamos aquí 8800 por 0.52 igual a B2 por, habíamos determinado que sería 0.63 más L2 por 0.25. ¿Ok? Nuevamente resolviendo. Tendremos que un flujo de alimentación, tendremos un flujo de vapor de la cámara 2, B2 igual a 6252.63 kilomol hora. Por lo tanto, en el líquido residual 2, pues vamos a tener la diferencia. Que sería nada más y nada menos que 2547.37 kilomol hora. ¿Okay? Y así obtenemos los flujos de alimentación de la cámara 2, ¿sí? Los flujos de alimentación de la cámara 2, ¿okay? Tendremos de este lado las composiciones de la cámara 2, ¿sí? Y pues la composición de la cámara 1, ¿ok? Que era 0.77. ¿Sí? Aquí tenemos. Aquí vamos, entonces vamos a ver. Dice, nos piden el inciso A. Ahora sí, ya teniendo todos estos datos, pues ya podemos resolver, ¿no? Nos piden, ¿cuál es la fracción evaporada en el primer tambor de evaporación instantánea? Ok. Ok. Ok, para la respuesta inciso A. La fracción vaporizada B sobre F1 igual a teta 1. ¿Qué valor representa? Ok, pues nos ayudamos del flujo molar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el vapor? ¿Cuánto tenemos en el vapor? Tendríamos 1200 kilomol hora. Tenemos en el vapor tenemos 1200 kilomol hora. En el flujo de alimentación F1 pues tendríamos los 10.000 kilomol hora. ¿Okay? Entonces sería 1200 entre 10.000, que nos representa un 0.12. ¿Okay? O sea que el 12% de la alimentación inicial solo el 12% de la alimentación inicial de la cámara 1 se evapora, ¿ok? Ok, más o menos podemos interpretar, ¿sí?, que esta destilación instantánea es una destilación de 2 etapas, ¿ok? Recordemos, habíamos dicho en el ejercicio pasado que realmente esta destilación pues carece, ¿no? Carece de una mayor separación de los componentes, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos también que implementar múltiples etapas, ¿ok? Como vemos un cambio realmente muy grande, ¿no?, de la alimentación de la cámara 1 a la cámara 2, ¿ok? Vemos que la fracción vaporizada es del 12%, ¿sí? Del 12%. Mientras que la cámara 2 nos representa un 70%, ¿sí? O sea, realmente cambió muchísimo, ¿no? Ayudó realmente al proceso a implementar una separación de 2 etapas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la respuesta A, que es 12%. Para la respuesta B, ¿qué? Respuesta inciso B, que nos piden las composiciones del vapor de la cámara 1, la composición del vapor de la cámara 2, la composición de la alimentación de la cámara 1, ¿ok? Y las respectivas temperaturas, ¿ok? Ya habíamos dicho
que en la cámara 1 era de 0.77 y en la cámara 2 de 0.63. ¿Okay? Entonces tenemos Y1 igual a 0.77, Y2 igual a 0.63, ¿sí? Okay, también nos piden la composición X1 del líquido remanente, que sería 0.52. Okay. 0.52. Ahora solo nos queda determinar las respectivas temperaturas a la cual estas cámaras de evaporación están trabajando. Y con eso nos podemos ayudar del diagrama de equilibrio, ¿no? Para obtener las respectivas temperaturas. ¿Okay? Recordemos que en el diagrama de equilibrio pues tenemos la composición en el vapor, en el líquido, como nosotros queramos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Entramos en la cámara 1 con 0.77 o 0.52 según sea el caso. ¿Okay? Vamos a empezar con la composición del líquido residual. ¿Okay? Recordemos que si entramos con la composición del líquido, nos tenemos que ubicar hasta la línea de líquido saturado, como vemos acá. ¿Okay? Vamos a desplazarlo para acá. Ok, entonces entraríamos con 0.77. Ok, vamos a hacer un cambio aquí, 0.05, para que tengamos una mayor visión. Ok, entonces entramos con 0.77 que corresponde al vapor. Entonces nosotros vamos a entrar en 0.77 hasta que nuestra línea cruce la línea de rocío. ¿Sí? Es muy importante que veamos esta línea de rocío, ¿ok? Porque nos representa las composiciones en el vapor, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la línea de rocío, vemos que está exactamente sobre el punto. Entonces, vemos que sería aproximadamente, ok, aproximadamente 75 grados, ¿sí? Aproximadamente 75 grados entrando con la composición en el vapor. Pero ¿qué pasa si entramos con la composición en el líquido? Vamos a ver. Vemos que sería 0.52. Ok. Entonces entramos aquí en 0.52 hasta la línea de líquido saturado. Ok. Vemos aquí. ¿Sí? Aquí están las temperaturas. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, ya hicimos un chilaquil aquí. Entonces la composición, la temperatura estaría rondando entre los 70 y los 75 grados Celsius. ¿Ok? Para la temperatura T1. Dependiendo de por dónde arranquemos. Entonces yo voy a arrancar con 0.52 porque es la que habría menos error, ¿no? Porque acuérdense que ese 0.77 todavía estamos leyendo, ¿no? El diagrama fue obtenido de una lectura de un diagrama, pues que hay un porcentaje de error. Mientras en 0.52 pues ya tuvimos todavía otra lectura, ¿no? Entonces entraríamos con la composición de 0.52 para tener el menor error posible, ¿ok? Entonces, entrando con 0.52, ¿ok? Vamos a leerlo otra vez. 0.52 tenemos aquí. Ok, vamos a ponerle 73 grados Celsius, ¿sí? Observemos aquí, ¿sí? 73 grados Celsius. Una buena lectura, ¿sí?
Entonces T1 representa los 73 grados Celsius. Entonces, para que nosotros, si tenemos una mezcla líquida y queremos tener en el producto destilado de líquido residual una cantidad de 0.52 del componente más volátil, tenemos que trabajar esa cámara de evaporación instantánea a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 73 grados Celsius. Ok, para la temperatura T2, okay, es de manera similar. Okay, ahora solo que vamos a entrar aquí con 0.25 porque pues es un dato que ya nos da, ¿sí? Y no debe haber gran error. Entonces vamos a entrar con 0.25, ¿sí? 0.25, pero esa composición de 0.25 ¿a quién nos representa? Pues nos representa a la línea de líquido saturado, ¿ok? Entonces, si vemos, la línea de líquido saturado está aproximadamente entre los 80 grados Celsius, ¿ok? 80 grados Celsius, si lo ven aquí, entramos en 0.25, donde corte la línea de líquido saturado porque corresponde a la composición de líquido, ¿sí? Y nos vamos y leemos hasta 80 grados Celsius, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una alimentación, una composición, si queremos tener una composición de 0.52, tenemos que trabajar a una temperatura de 80 grados Celsius, ¿sí? Sí, y es así como resolvemos, ¿no? Vemos la facilidad de estos diagramas, ¿ok? Ahora nos vamos a rectificar, ¿ok? Lo bueno que este libro pues, tiene varias respuestas, las soluciones, ¿sí? Vemos en el ejercicio 2 de 2. Tenemos una BF1 de 0.48, ¿sí? El 14, casi el 15%. Nosotros tenemos una fracción vaporizada del 12%, ¿sí? Pues es por ahí ronda, ¿ok? Recordemos que pues nuestra lectura realmente es muy hay que tomarla muy en cuenta, ¿no? Para ver estos pequeños dispersiones en los resultados de algunos libros, pero en sí la metodología es el mecanismo es el mismo, ¿ok? Obtenidos de un diagrama de composición y composición temperatura. Ok, entonces la respuesta A la consideramos buena y la respuesta B en la composición X1 tenemos 0.51. Ok, vemos aquí ok, 0.51, aquí nosotros leemos 0.52, ok, ya ven los pequeños errores de lectura, ¿no? Están provenientes, son causa de esta pequeña dispersión en los resultados. Entonces en la composición X1 tenemos 0.51, nosotros tenemos 0.52, en la composición Y1, en la cámara 1 0.78, nosotros tenemos 0.77, en la composición X2 pues 0.25 ya nos lo daban realmente, y en la composición Y2 0.62, ¿ok? Aquí nosotros tenemos 0.63, ¿ok? Y pues eso es todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué temperatura nos arroja pues nuestro diagrama leyendo sus composiciones, ¿no? La temperatura de la cámara de evaporación 2 pues va a ser la misma, 80 grados Celsius, porque nosotros leímos a partir del dato que nos daban de la composición del líquido, que sería 0.25. Pero ahora vamos a entrar con la composición de la línea 0.51, ¿ok? Tenemos 0.51, cortaría abajito de esta línea de acá, ok, vamos a guiarnos, okay, vamos a guiarnos aquí, aquí está, ok, aquí,
Bajamos acá. Está 3 cuadros por abajo. Ok, entonces tenemos 3 cuadros por abajo, sí, entre los 75 grados Celsius realmente, ¿no? Pues bueno, esto sería todo. Espero que les hayan entendido realmente a la solución de estos ejercicios. Compártanlo con sus amigos, denle like y pues nos vemos para la próxima.